¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Partida Secreta. Mi nombre es Alejandro Carrillo y me acompaña mi amigo y compañero Alejandro Betancourt. ¿Cómo estás, tocayo? Muy bien, tocayo, aquí feliz de estar contigo. Igualmente, tocayo. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, tocayo, obviamente. Para quienes conozcan la teoría del superhombre de Friedrich Nietzsche y para quienes no, esto va a ser de verdad una cuestión muy interesante y la vamos a enlazar además con la tercera temporada de la serie de Sinner, serie que produce la actriz Jessica Biel, quien protagonizó la primera temporada. Vamos a hacer un análisis, vamos a enlazar cómo está inspirada completamente por esta teoría del famoso filósofo alemán. Que además va a ser algo controversial, ¿no? Porque en esta época la teoría del Übermensch de Nietzsche, yo creo que sacaría más que 2 o 3 controversias, ¿no? En la situación y las circunstancias actuales. Sí, totalmente. De hecho, siempre lo ha sido, hay que aclarar eso, y vamos a ir viendo por qué los puntos. Tengo una lista aquí de puntos, digamos, que ejemplifican como un todo, digamos, la teoría del superhombre de Nietzsche, y ahí vamos a ir viendo por qué es controversial y por qué ha sido controversial, ejemplos que le han hecho controversial, digamos, a través de la historia y a través de la cultura misma. Ok, ¿por qué no empezamos entonces definiendo la teoría, ¿no? Del Übermensch o del superhombre de Friedrich Nietzsche? Básicamente, Friedrich Nietzsche decía que el superhombre era alguien que era capaz de ser la mejor versión de sí mismo, un hombre que buscaba mejorar la sociedad a cualquier costo y sobre todo por medio de la cultura, es decir, un hombre con una visión, digamos, de ver lo que no está a simple vista. Alguien que se separa totalmente de la sociedad, a la que Nietzsche se refería, que iba a sonar para los que sean delicados, sean políticamente correctos. Hay que aclarar que esto es lo que decía Nietzsche, no lo estamos diciendo nosotros, es lo que decía Nietzsche. Nietzsche se refería a la gente que no era superhombre como simple humanidad. Sí, o el hombre común, ¿no? De hecho, para los que no sepan, esto lo escribió en un libro que se llama Así habló Zaratustra. Así hablaba Zaratustra, así es. Exacto, y lo que él decía era que este superhombre era una persona que había alcanzado un estado de madurez espiritual y moral superior al que consideraba, digamos, superior que al hombre común, ¿no? O el hombre, hay otra palabra. ¿Ordinario? Ordinario, exactamente. Común y corriente, pongámoslo así, ¿no? Digo, así es. Ya no cabe lo políticamente correcto si estamos hablando del superhombre de Nietzsche, y menos si ustedes vieron la tercera temporada de Sinner, de la que vamos a hablar también, se van a dar cuenta que lo políticamente correcto aquí no cabe en lo más... En Partida Secreta no va a haber political correctness. No, para nada, tocayo, no. Nosotros cancelamos a la cultura de la cancelación y a lo políticamente correcto. Oye, pero ¿cómo te hace? Bueno, no sé, ¿tú cómo te sientes cuando escuchas este concepto? ¿O cómo te escuchas tú que nos estás escuchando? ¿Cómo te sientes tú más bien al escuchar esto? O sea, yo cuando la primera vez que escuché de este concepto, la verdad es que me dio como mucho enojo, mucha rabia. Es ¿cómo era posible que alguien estuviera haciendo esta distinción así tan clara y abierta, no? Y te molestó, ok, pero ¿de dónde viene la molestia? ¿De que a lo mejor te diste cuenta que sí tenía un punto o que crees que está completamente errado? No, yo creo que nos han impregnado y nos han educado últimamente tanto con este tema de la igualdad y de el ser inclusivos y demás, que al hacer una diferenciación tan clara, abierta y marcada, como que se siente que estás haciendo algo malo, ¿no? Pero yo en lo personal no necesariamente creo que esté mal, al revés. De hecho, creo que tiene mucha razón y que, bueno, pues hay que hablar de ello. Y hay una cosa también que en estos tiempos está totalmente perdida o pareciera olvidada incluso, que es la lógica. Seamos honestos, sí existe un grupo de gente que se sale de la norma y vamos a hablar perfectamente de eso. ¿Qué te parece, tocayo? Hay que aclarar una cosa muy importante. Nietzsche tenía, por ejemplo, como su ejemplo de superhombre a Johann Wolfgang von Goethe, este filósofo, poeta, escritor, director de teatro alemán, y como otros, digamos, runner-ups, por así decirlo, tenía a Napoleón Bonaparte, a Julio César y a Voltaire. Entonces, aquí hay una cosa que hay que aclarar, tocayo. El superhombre no es una persona necesariamente exitosa. De hecho, Nietzsche decía que
hay muchos superhombres que digamos que quedan en el camino, por así decirlo, y que si tú como simple humanidad, escucha esto por favor, sabes, identificas un superhombre a tu lado, tu deber como simple humanidad es hacer que ese superhombre llegue a ser la mejor versión de sí mismo. Eso es lo que decía Nietzsche, es tu deber, porque claro, es tu humanidad, ¿no? Y tu deber tal como, o sea, tu propósito en la vida, ¿no? Y este Übermensch, y disculpen si no lo estoy pronunciando bien, pero es como se dice en alemán, ¿no? Que me gusta mucho este concepto del Uber, ¿no? Pero bueno, el Übermensch no cree en las cosas que prometen las religiones después de la muerte. Él solo cree en lo real y en lo que se puede ver. De hecho, es un ser que ante todo utiliza la razón, aunque eso no quiere decir que no sienta y que no se pueda dejar llevar por sus pasiones y sus sentimientos. Sin embargo, se domina a sí mismo, ¿no? Y no busca solo el placer, que sería algo como muy por debajo de lo que sería el superhombre, ¿no? Por debajo de él, ¿no? Digamos. Así es, como indigno. Exactamente. Hay que aclarar también aquí que hablando de simple humanidad, Nietzsche decía que la kriptonita, por así decirlo, del superhombre de Nietzsche era la simple humanidad misma. Y para quienes estén diciendo si es tan superhombre, ¿cómo es posible que se pueda perjudicar al estar rodeado de gente común y corriente? Pues precisamente por eso Nietzsche decía que hasta una construcción poderosa de acero podía ser destruida por muchas pequeñas gotas de lluvia. Así que ese es un punto muy importante. Entonces vamos a empezar. Okay. Dijiste algo muy, muy interesante, Tocayo. El superhombre, para empezar, crea sus propios valores y reglas. Piensa de manera independiente. Vamos a The Sinner, que lo tenemos como protagonista. Vamos a hablar ahora de esta serie, ¿no? Que además a mí me encanta y a ti también, Tocayo, The Sinner, que en español no sé cómo la hayan traducido porque sería El Pecador, pero creo que no hay traducción, ¿eh? No, literal no. Pero es fantástica. De hecho, ya llevan 3 temporadas, si mal no recuerdo. Ajá. Cada una de las temporadas es como muy distinta y de hecho puedes ver la temporada 1 o la 3 o la 2 en un orden, en el orden que quieras, porque no están relacionadas, aunque sí tienen un hilo conductor, ¿no? Sí hay un personaje que común en las 3, pero son 3 historias completamente distintas, ¿no? A mí la que más me gusta es la 3. ¿Qué? Perdón. Perdón, Cortocayo, es el de Bill Pullman, el personaje en común, ¿no? Que es el Harry correcto. Ambrose, interpretado por el actor Bill Pullman, así es. Es correcto. Y tienen normalmente otro protagonista que en la primera serie fue esta Jessica Biel. Jessica Biel. Uh-huh. Y en la segunda serie no recuerdo quién fue. Y en la tercera serie de la que vamos a hablar es este actor fantástico que también salía en esta otra serie de American Horror Story. ¿Cómo se llama? Matt Bomer. Matt Bomer es Jamie Burns. Entonces, bueno, ya de ahí vamos a entrar. Bueno, no podemos hablar de Jamie Burns sin hablar de Nick Cass, interpretado magistralmente por el actor Chris Messina. Y aquí viene una cuestión, una relación, un bonding entre ellos muy peculiar. Y hay una fascinación por parte del personaje que interpreta Matt Bomer acerca del personaje de Chris Messina, que es un personaje que efectivamente, como lo dice el superhombre Nietzsche, no se deja llevar por las reglas, es un personaje sumamente carismático, es un personaje totalmente fuera, digamos, de los patrones, y eso seduce a Jamie, que es Matt Bomer, ¿no? Y se da un bonding ahí, hay unos retos muy interesantes acerca de las reglas mismas, de romper las reglas justamente, y eso resulta ser sumamente excitante e intoxicante para Jamie, y es como una adicción, ¿no? El salirse con la suya, ¿no? El además también dejar en evidencia que es superior, más inteligente, estratégicamente y lógico, ¿no? Entonces, exacto, pero como lo dices, es como excitante e incluso adictivo. Sí, es como una droga. Y de hecho, acabas de tocar un punto importante, Tocayo, porque Nietzsche decía que el superhombre era egoísta de una forma muy estratégica y que incluso podía llegar a ser capaz
herir a otras personas en busca de su propósito. Y aquí me vienen a la mente, por ejemplo, digamos, las guerras, por así decirlo. Ya nos vamos a ir a otros temas más específicos, pero una guerra me pareciera algo así, porque si yo busco, yo como país occidental, por así decirlo, potencia occidental, considero que invadiendo un país en el Medio Oriente, el mundo va a ser mejor, pues lo voy a hacer. Va a haber mucha gente lastimada, obviamente, ¿no? Yo creo que por aquí también hay una superioridad, obviamente, de los países de Occidente, o una superioridad que ellos asumen, y por eso se sienten con el derecho de invadir los países que quieran, o de meterse, digamos, en la política de cualquier país. Tocas un tema también importante, Tocayo, porque cuando hablas de superioridad, digamos que hay estándares, ¿no? Y los estándares, hay ciertos estándares que nosotros podemos ir marcando por intereses personales o porque simplemente así nos conviene, pero hay otros estándares que son simplemente reflejo de la realidad, es decir, o sea, es una medición que está a la vista. Correcto. Y que no está ni bien ni mal, ni tiene un juicio moral. O sea, el hecho de que yo mida 1.70, pues mido 1.70. Alguien podrá decir, bueno, qué chaparro, eso ya es tu opinión acerca del dato específico, ¿no? Pero el que mide 1.70, pues no me permite o no me da la superioridad que me daría el medir 1.90 si lo que quiero es jugar básquetbol, ¿no? Claro. Sí. Bueno, aquí es una cuestión de teoría de relatividad a la que te refieres, ¿no? Más o menos. Correcto, pero existe y es innegable, no es, o sea, porque hay personas que a lo mejor podrían argumentar, bueno, pero es que el hecho de que tú midas 1.70 no quiere decir que seas inferior. Bueno, en este caso sí, o sea, sí eres inferior al que mide 1.90 si quieres jugar básquetbol. Claro. O si quiero ser cantante y soy desafinadísimo, pues ni modo, soy inferior a cualquiera que cante mejor que yo. Exacto, entonces ahorita que hablabas de los países que son superiores o que utilizan esa superioridad, bueno, pues también en términos de fuerza y de fuerza bruta, vaya, es también muy claro y evidente quién es superior a quién, ¿no? Claro, sin duda. Sí, porque aquí hay una cosa muy importante. Hay cosas que son subjetivas, estoy de acuerdo, que son relativas y demás, pero también hay cosas que son obvias. Y yo insisto, la teoría del superhombre me parece muy obvia, como un todo, pero ya si vamos, digamos, entrando a detalles, pues ahí ustedes pueden interpretarlo como ustedes buscan. Vamos si te parece, Tocayo, quiero hacer como un overall de la serie, que es cómo comienza, vaya. Es el personaje que Jamie, interpretado por Matt Bomer, repito, que está casado con una mujer bastante simplona, bastante gris, bastante ordinaria, común y corriente, como todo lo que estamos hablando, que está embarazada además, que se llama Lila. Entonces ahí ya de entrada se ve una disparidad entre ellos, y se ve desde antes que aparezca, porque ya regresa a su vida Nick, porque habían dejado de verse mucho tiempo, como que él rompe con esa adicción, o trata de romper y regresa, digamos, el pasado a encontrar. Entonces él llega a su casa de sorpresa, se ponen a cenar los tres, y ahí se hace incluso más evidente aún lo ordinaria que es la esposa, y la vida incluso que ahora él lleva, que es como de ¿cómo se llama? La cerca blanca y como en el suburbio y demás, y para Nick, digamos, le parece sumamente patético y aburrido que Jamie haya, digamos, caído tan bajo, ¿no? Digamos, en este mundo tan ordinario que no va. Entonces lo reta a que se vaya con él, y se van a... ellos se hicieron un reto anteriormente de confianza donde se enterraban a sí mismos. Tocayo, perdón que te interrumpa. A mí me parece también interesante que los productores y el director de esta temporada hayan escogido para este rol de Lila, que es la esposa de Jamie, a una actriz de raza negra. Sí. Como que, porque además con la teoría del superhombre, pues obviamente que hay muchas referencias a esta raza aria y a esta misma superioridad de raza, ¿no? Entonces, no sé, a mí me pareció interesante la elección que hicieron, porque además Matt Bomer es un actor sumamente atractivo, blanco, y tienes un matrimonio ahora de una interracial, ¿no? Así con es. Este dilema en donde Matt Bomer es claramente el superhombre y tiene esta
esta esposa, como tú le estabas describiendo, sumamente ordinaria, ¿no? Totalmente, sí, de acuerdo. Sí. Y además hay que tomar en cuenta también que se victimiza bastante ella y tiene una mejor amigo también de raza negra que es insoportable, pero ya no le ya vamos a entrar en detalles, pero si recuerdas el amigo de ella, ¿no? Sí, claro. Insoportable, pero bueno, entonces ellos tienen este reto donde se sepultan uno al otro y le dice a él, Nick le dice a Jamie que van a hacerlo de nuevo, pero en realidad no, la idea que tiene Nick es de asesinar a una mujer random que vive cerca de ahí, que es una pintora, un personaje muy interesante, que se llama Sonia, interpretado por la actriz Jessica Hecht, que es una pintora, una mujer que vive sola totalmente, y en apariencia pudiera ser ordinaria, pero te vas dando cuenta que va despertando, conforme va avanzando la serie, resulta ser un personaje muchísimo más interesante de lo que era. Incluso se deja seducir por el peligro, pero la idea es sepultarla y asesinarla y sepultarla a ella. ¿Por qué? Pues porque sí, porque como estamos viendo acá, el superhombre se siente con la libertad de hacer eso, y esto está basado, hay que aclararlo, Tocayo, en un caso real de 1924 que sucedió entre los adolescentes muy pudientes Nathan Leopold y Richard Love, que asesinaron a un adolescente justamente por eso, por sentirse superiores, y de ahí han venido muchas cosas, como muchas novelas y películas y series como de esta temporada de cine está basada totalmente en ese caso. También tenemos la película Rope de 1948 dirigida por Alfred Hitchcock, que justamente va de lo mismo, dos amigos que asesinan a otro amigo pues porque sí, lo dejan el cuerpo en un baúl y sobre ese baúl ponen el buffet, digamos, de una cena, de una reunión que es en honor a la persona que asesinaron, ¿no? Y entonces es para ellos como un juego de poder, un juego de superioridad. Entonces esa es la premisa de The Sinner, para básicamente, y aquí vamos a ir desmenuzando, Tocayo, punto por punto. Una cosa importante que también se refiere a Nietzsche es que el superhombre es solitario por lo general porque es sumamente incomprendido, y yo creo que aquí se puede ver esto tanto con los personajes de Jamie y Nick, porque uno, además, por ejemplo, la esposa tiene a su mejor amigo, ¿no? Jamás vemos a Jamie con un amigo. Jamás, siempre está solo. Sí, salvo Nick, que llega y que... Pero realmente no es su amigo, ¿no? Es como un... Bueno, no, sí, pero no lo ve como su igual, vaya. Pareciera como una especie de alter ego de repente. Sí. Entonces, eso es un punto importante. Pero a ver, Tocayo, un superhombre, ¿cómo ves tú en la vida real? ¿Cómo adaptas este concepto, por ejemplo? Un superhombre incomprendido y está solo. A ver, ¿por qué no, si quieres, vamos a definirlo como lo ve Nietzsche? Porque también, a ver, a mí me hacen como muchos paralelismos con la personalidad narcisista. Es que sí, de hecho justamente no utiliza esa palabra, pero el superhombre está consciente de sus habilidades, está orgulloso de sus habilidades y las demuestra. Y aquí hay un punto que quiero tocar, Tocayo, porque hace rato mencionaba que no necesariamente era un hombre exitoso, sin embargo, podemos mencionar ejemplos de gente muy exitosa, digamos, con mucha notoriedad hoy en día, que seguramente en su momento, o no sé si lo sigan siendo ahora, fueron considerados como freaks, como outcasts. Tenemos a Mark Zuckerberg, y si no se sabe su biografía, pueden ver una película maravillosa de David Fincher llamada Social Network, y ahí el actor Jesse Eisenberg interpreta a Mark Zuckerberg de una manera magistral. Tenemos a Bill Gates también, tenemos a Jeff Bezos, y vamos un poco al pasado, pues tenemos a Van Gogh, que terminó suicidándose, Hemingway, que también terminó Steve Jobs, exactamente, William Shakespeare. Entonces toda esta gente seguramente fueron outcasts, seguramente fueron gente... bueno, en Social Network podemos ver que tampoco él tenía muchos amigos y el único que tenía lo traicionó, pero ese es otro punto, ¿no? Eran gente totalmente fuera de las reglas, efectivamente, no era gente que encajaba, digamos, ¿no? Entonces es un punto importante eso del ser solitario. Claro, pero ¿por qué crees que esto es importante? O sea, el que sean solitarios es una distinción o es un efecto de su personalidad. Yo creo que es un efecto. Yo creo que es imposible que encajen en la sociedad normal. O sea, porque si estamos hablando, además, que Nietzsche dice que lo que los destruye justamente es la humanidad. La simple humanidad, exacto, pues ellos yo creo que se aíslan.
por ellos mismos, ¿no? Claro, y seguramente tendrán o muy poca o una nula empatía y la capacidad de poder conectar con otros, ¿no? Sí, e irónicamente, lo que sí, con la gente que sí tienen empatía es con la gente que es más débil, que no necesariamente hay que aclarar que sería la simple humanidad, pero por ejemplo, ahí vienen todas las charities que hacen y demás, que muchos me van a decir de manera cínica que tal vez es una cuestión social o de negocios, digamos, de impuestos y demás, pero hay gente que genuinamente se siente compasión por los verdaderamente débiles, por los verdaderamente oprimidos, vaya. Porque la gente ordinaria realmente no está oprimida, o sí lo está. Yo creo que eso está a discusión. Bueno, por eso te pregunto, tocayo. ¿Quieres que te diga? Vaya, depende, ¿no? O sea, es que, a ver, cuando vamos también a definir la gente ordinaria, ¿qué es una gente ordinaria? O sea, a diferencia de una persona que sería un superhombre. Alguien, yo creo que se levanta, que nace, crece, se reproduce. Es una persona, digamos, como lo definiría Nietzsche, creo yo, sería, exacto, dice, naces, vives, reproduces y mueres, pero no genera, no tiene una visión mucho más grande, no se diferencia del resto y es más como un borrego, ¿no? O sea, es parte de la manada. Totalmente. Simplemente. Sí, es gente, digamos, que sigue tendencias, gente que no piensa por sí misma, gente que vive en la Matrix, y ahí me viene otra película que yo relaciono con la teoría de Nietzsche, que es de Matrix justamente, digamos que esta simple humanidad sería la gente que vive en la Matrix y que ni siquiera está consciente que vive en ella. Eso es un buen punto, o sea, no están conscientes que están en esta situación. No les da para eso, yo creo. Y además, esto también es importante aclarar, no estamos hablando de una situación de clases sociales o económicas, ¿no? O sea, una persona ordinaria podría tener mucho dinero, no, eso no lo diferencia, ¿no? Sí, justamente lo que decía al principio, no necesariamente es una gente exitosa, porque muchos superhombres nunca van a ser la mejor versión de sí mismos, y eso tiene que ver con muchas circunstancias, ya sea del lugar donde nacieron, donde se criaron, o con quienes se criaron, o si estaban rodeados de mucha simple humanidad, pues nunca se van a poder desarrollar, ¿no? Entonces, claro. No necesariamente es una persona exitosa, hay que aclarar. Van Gogh no murió rico, se suicidó, estaba totalmente desquiciado. Hemingway sí fue exitoso, de hecho muy exitoso, pero hay mucha gente que no lo fue. William Shakespeare no era rico tampoco, entonces no necesariamente va por ahí, para nada. Y una persona puede tener mucho dinero porque lo heredó y no significa que tenga una visión distinta tampoco. Correcto. Una persona que tenga dinero y ya, punto, o sea, no va por ahí. Entonces, creo que quedó claro, ¿no? Lo que es la simple humanidad. Sí. Bueno, entonces, volviendo un poco a The Sinner y a las otras películas que han inspirado, yo te preguntaba, tocayo, acerca de un personaje que también nos gusta a ambos. The Talented Mr. Ripley. Tom Ripley, exactamente. ¿Tú dirías que Tom Ripley es un superhombre? Pues yo creo que sí. Yo creo que definitivamente encaja en todo el prototipo. También diría que puede ser un narcisista psicópata, ¿no? Que vaya, me cuesta trabajo distinguir ambas personalidades. Sin embargo, creo que sería importante decir que no necesariamente van de la mano, ¿no? No necesariamente, pero yo creo que sí hay un poco es muy fácil. Hay muchas coincidencias. Sí, hay muchas coincidencias y es fácil de que sean ambas, yo creo. Ahora, aquí hay un punto importante con Tom Ripley. Una cosa que decía Nietzsche es que el superhombre debía salirse con la suya. Debería salirse con la suya porque está por encima de las reglas. O sea, las reglas que aplican un superhombre no son las mismas que deberían de digamos, regir a la simple humanidad. A ver, este es un buen punto, porque cuando tú y yo lo discutimos, a mí me causó mucho conflicto. O sea, porque cuando dices no debería, no estás hablando acerca de una posibilidad, sino más bien de que tendrían que tener el derecho de salirse con la suya, lo cual para mí es muy distinto. ¿Qué es lo que ocurre con Tom Ripley? Bueno, eso es lo que él cree, ¿no? O sea, él cree que él debería de ser medido con una regla distinta o con otra medida. Y lo es, porque no tiene consecuencias. De hecho, incluso las novelas que siguió escribiendo Patricia Highsmith, que una muy mala, por cierto, de un Tom Ripley adulto, que hicieron en el cine con John Malkovich, que pasó sin pena ni gloria,
pues se sale con la suya, siempre. No, bueno, pero es que se sale con la suya simplemente por ciertas circunstancias. No se sale con la suya porque tuviera el derecho de salirse con la suya. Okay, claro, perfecto. Okay, sí. ¿Sí? Es que yo creo que me refiero. Sería, digamos, legalmente, por así decirlo. No digamos moralmente, legalmente imposible. Vamos a ponerlo así. En un mundo idílico, sin corrupción ni nada de eso, sería legalmente imposible que saliera con la suya un superhombre completamente. Bueno, no lo sé. ¿Quién sabe, no? O sea, si hay otros superhombres en esas posiciones de poder, pues posiblemente. Digo, de hecho, podríamos analizar un par de situaciones en donde está muy debatible a si sí se salieron con la suya o no, o qué fue lo que pasó, ¿no? Ajá. Pero bueno, en un mundo ideal, creo que estoy de acuerdo contigo. O sea, legalmente eso no debería de ser posible, porque la ley dice que no, o sea, que no hay un hombre que está por encima de la ley. Así es, totalmente. Pero bueno, repito, es una cuestión tal vez, es que no quiero decir moral, porque Nietzsche no creía en la moral. Nietzsche decía que la moral era una ilusión y que no tenía ninguna base realmente. Entonces no puedo utilizar ese término acá. Por lo menos no desde la perspectiva de Nietzsche, no. No, definitivamente no. Ahora, si quieres tocar, yo me gustaría para... Yo sé que nos estamos saliendo de The Sinner, pero yo creo que ya quedó más o menos como que... Bueno, les recomendamos que la vean, ¿no? Sí. Y no se las vamos a arruinar aquí en nuestro podcast. Sí, pero es una serie fantástica. Y fue una excusa también para hablar de esto, pero hay muchas otras películas y series, digamos, que están totalmente basadas en esto. Y sí, efectivamente, ya no va a haber spoilers para The Sinner, pero ya tienen el overview. Vayan y veanla porque está impresionantemente genial. Oye, Tocayo, dime una cosa. Ahora en esta época del Me Too y demás y el feminismo, ¿qué opinas de esto de que es además, o sea, es el superhombre, o sea, no habló de la supermujer? Bueno, no necesariamente, realmente no le otorga un sexo, un género. No le otorga un género, pero en su, digamos, en la manera en la que habla, no está abriendo muchas posibilidades a que fuera mujer. Tampoco la cierra. No está abierta ni está cerrada. Pero, por ejemplo, hablando de películas, que también está basada en una novela, no recuerdo quién la escribió, pero también de Fincher, hay una película maravillosa que se llama Gone Girl, donde actúa Ben Affleck. No recuerdo el nombre de la actriz, se me fue en este momento, pero bueno, esta película, ella es una supermujer, definitivamente. Y también tiene ese aire de que se sale con la suya, y se sale con la suya realmente, y que ella es... Sí, y lo es también, además, psicológicamente superior a los demás, a los que la rodean. Se burla incluso de las vecinas. Ella dice, la vecina es estúpida, creo, dice, y cómo las manipula para salirse con la suya. Y la vecina estúpida es pues la vecina normal, ¿no? La que tienes al lado, que vive, que tiene un hijo y que va y, hola, ¿cómo estás? Y fíjate que hoy fui, comí, vi, y adiós, buenas noches. O sea, gente sin nada interesante que decir. Ella se refiere a ella como la vecina estúpida. Entonces, y es una mujer que se sale con la suya, totalmente. Claro. Bueno, y si quiero aclarar algo, porque ahorita quise checar lo que estaba diciendo y fíjate que en alemán, Übermensch, o sea, Uber quiere decir superior, trascendente, excesivo o intenso, y dependiendo de las palabras que utilices y a las que lo pegues, pero Mensch, o sea, Übermensch, Mensch no se refiere a hombre, de hecho se refiere a ser humano. Así y no le está dando un género específico masculino. Entonces, cuando se dice Übermensch, sí se abre la posibilidad de que fuera una mujer. Sí, o sea, es simplemente un ser humano, ¿no? Así es. Sí, un superhombre, sí, un ser humano. Y la actriz de Gone Girl, perdón, ya verifiqué aquí, es la actriz Rosamund Pike. Extraordinaria en ese papel, de verdad, vean esa película Gone Girl. Ella definitivamente es una supermujer que, repito, no solamente tiene una superioridad intelectual y psicológica, sino que además la emplea para su propio beneficio e, insisto, se sale con la suya. 100%. Un punto interesante acá también, Tocayo, porque si estamos hablando de personajes y demás de películas, Nietzsche también decía que incluso sexualmente el superhombre no era una persona ordinaria. Probablemente haría cosas que asustaría a otra gente, que era kinky, vaya, vamos a ponerlo así. O sea, que sus intereses no iban a ser ordinarios o comunes. Ni siquiera sexualmente hablando, así es. Lo cual tiene una lógica, porque si tu vida en general no es ordinaria, el sexo es algo primario en el ser humano, entonces tiene una lógica que haya una conexión y que por lo tanto tu vida sexual o tus intereses o tus fantasías sexuales no sean ordinarias tampoco. Tienen toda la lógica del mundo eso para mí.
Claro. Ahora, en ese sentido, el superhombre no podría ser un ser religioso, ¿no? O alguien que creyera en una vida después de la muerte. No sé si una vida después de la muerte específicamente, pero, porque bueno, hay que aclarar aquí que después de hablar, así hablaba Zaratustra, y no les voy a spoiler el libro tampoco, viene la secuencia que, digamos, por así decirlo, que es el anticristo, y ahí está la respuesta a lo que dice el tocayo, ¿no? No es necesariamente el anticristo como la religión católica nos lo describe, sino que es una especie de antirreligión, justamente, porque a fin de cuentas la religión es creada por el hombre, basada en la moral, o de ahí viene la moral, por así decirlo, mejor dicho, ¿no? De la religión y de la moral. Zaratustra, de hecho, creo que se refiere, si mal no recuerdo, como a la muerte de Dios, ¿no? Dice the death of God. Sí, bueno, que el concepto, de los así es. El concepto de Dios como la última expresión de ciertos valores humanos e instintos, ¿no? Pero viniendo desde el punto de que este Dios fue creado por el ser humano y por eso dice que, bueno, Dios está muerto. Así es, totalmente. Es un excelente libro también, para los que no lo hayan leído y les guste la filosofía de Friedrich Nietzsche, o si no la conocen, es un excelente libro para aprenderla. Yo me atrevo a decir, tocayo, que es un libro que debería ser de cabecera totalmente. Estoy de acuerdo. Sí, es un libro que siempre deben traerlo donde quiera que vayan. Si se mudan o si se van de vacaciones, en el tren, en el avión, donde sea, siempre llévenlo con ustedes, de verdad. Porque nunca falta en alguna ocasión alguna referencia que quieran buscar ahí. A mí me parece fantástico, francamente, y creo que, bueno, como todo filósofo, ¿no? Obviamente, pero Nietzsche es uno de los más sobresalientes, me atrevo a decir, y que más, digamos, se aplica a la sociedad actual, a pesar de lo políticamente correcto que hablábamos. Creo que es importantísimo más que nunca analizar al hombre mismo, ¿no? Al ser humano mismo, vaya, bueno. Entonces, yo creo que es importantísimo más que nunca conocer la obra de alguien como Nietzsche. Estoy de acuerdo. Ahora, tocayo, otros personajes que quería mencionar aquí, por ejemplo, Naranja Mecánica, ¿qué opinas? Sí, Naranja Mecánica, definitivamente, ¿no? La película de Stanley Kubrick, Fight Club, totalmente. El nihilismo, el salirse nuevamente del ordinario, el repudio. Hay que aclarar, que es que aquí, tocayo, es que hay un repudio además al ordinario. Hay una náusea hacia el ordinario. Esa es la palabra correcta, es un repudio, ¿no? Es un como... sí, le da completamente asco, ¿no? Un asco, exactamente. Puedo pensar en personajes de televisión también. Bueno, Patrick Bateman, ¿tú crees que eso superó a Patrick Bateman de American Psycho? Sí, segura, no, definitivamente. Sí. Y bueno, en este programa de The X-Files, en este episodio de Arcadia, también hay, creo que ese es el nombre que le dan al monstruo que aparece en ese episodio, Ubermensch. Ok, perfecto. O sea, sí, hay muchas referencias a esto en la cultura popular. Y hay una serie, tocayo, que tú y yo estamos viendo, que es You, una serie que está en Netflix, primera temporada estupenda, segunda asquerosa, tercera... Ben Badgley es el protagonista. Ben Badgley, sí, y de hecho se acaba de estrenar la tercera serie el día de ayer, ¿no? Antier. No terminó de verla un tocayo, pero ya llevo como 6 episodios. Sí. No se me hace una excelente serie, pero definitivamente es buena, es entretenida. Ya estoy viendo también la tercera temporada y sí, digo, creo que a donde ibas es que el personaje bueno, en este caso de él, definitivamente creo que sería un superhombre, ¿no? Que también es solitario, pero a ver, para ella, que están diciendo que... Love, dime. Ajá. ¿Tú crees que sería o no? ¿Caería dentro de esta categoría? Yo creo que no, porque una cosa que ella tiene es que no tiene control sobre sus es muy impulsiva, ¿no? Sí es, así es. Entonces, definitivamente, de hecho, él siempre la está rescatando. Siempre, exactamente, sí. Él está como salvándola de todos sus errores. Entonces, definitivamente no. Y bueno, el personaje de él también es solitario. Hay que aclarar eso, es un punto importante. A pesar de que está casado, es solitario, porque digo, sin estropearles la serie, las razones por las que se casa y cómo se siente él y cómo habla él de su experiencia de estar casado, digo, a mí lo que me indica es que es en realidad un hombre como muy solitario, simplemente decidió casarse como por una situación más estratégica y particular, ¿no?
Sí, que de alguna manera puede ser también lo de Matt Bomer en The Sinner. También. Correcto. Exacto. Y también me viene a la mente porque de hecho You para mí está muy inspirada en Dexter, una serie con el... Uy, me encanta Dexter. Una joya. Dexter sí es un mega superhombre. Dexter es, o sea, clavado. Es, para los que no la hayan visto, es una serie que está de hecho en Amazon y ya tienen como 8 temporadas. Y Dexter es un asesino serial. Es un asesino serial. Punto importante, Tocayo, porque aquí nos van a decir que estamos mencionando a varios asesinos. A ver, es que también parte de la controversia... Es que son los más famosos, son los que más venden además, ¿no? Pero bueno, muchos no son asesinos, o la mayoría. Correcto, pero también hay que decir que parte de la controversia del superhombre de Nietzsche, como mencioné el ejemplo de este caso de 1924, tiene que ver con eso, efectivamente, porque Nietzsche lo dice, o sea, el superhombre puede ser un hombre atormentado, puede tener un lado oscuro, debido a su superioridad, y el ser tan distinto te hace desarrollar hasta el lado oscuro. Entonces, no es que estamos diciendo que todo el superhombre va a ser conflictuado, ¿no? Es un hombre también conflictuado. De hecho, me recuerdo ahora que está todo el hype impresionante, que es el trailer más excitante que he visto desde que no recuerdo cuánto tiempo, que es el de The Batman, la de Matt Reeves con Robert Pattinson. Me da la impresión es buenísimo. Híjole, es que el hype está solamente en el sitio oficial de Warner Brothers Estados Unidos. En 2 días ya lleva casi, si no me equivoco, más de como 25 millones de reproducciones. Se ve fantástico. I'm rooting for him to be the best Batman. Me too. Y para mí Robert Pattinson es un superhombre porque es el actor para mí más interesante en el cine en este momento, un actor que se reinventa de esa manera, que le demuestra al mundo además, porque eso yo pensé y se lo comentaba un amigo el otro día, le está diciendo al mundo así con este trailer, ustedes estaban equivocados, no sabían quién era yo. Claro, completamente. No, bueno, y hablando del personaje de Batman, o sea, no solamente de Pattinson, sino, o sea, Batman, y de hecho a lo mejor todos los superhéroes, ¿no? Estarían dentro de este término de superhombre por definición. Totalmente, porque son atormentados, son solitarios, lastiman a otras personas con el fin del beneficio social, digamos, sí, el beneficio de la sociedad. Entonces sí, totalmente encajan. De hecho, seguramente... Y específicamente Superman, obviamente, Superman, claro. En la teoría de Nietzsche. Entonces, no está tan lejos de nuestra vida. Por eso decía hace un momento que es importante que Nietzsche sea estudiado y valorado hoy en día, porque se aplica más de lo que pensamos a la vida actual. A pesar de lo políticamente correcto, de la controversia que pueda crear, vivimos mucho a Nietzsche. Ahora, si no eres superhombre, entonces eres ordinario. O sea, son esas 2 clasificaciones. Pues es que hay otra cosa in between. No, ¿verdad? Entonces sería bueno también que hagamos, y a lo mejor ya no nos va a dar tiempo en este episodio, pero que hagamos como una especie de test. A ver, ¿en qué categoría caigo? Si en el de superhombre o en el del ordinario. Hagamos una... Y entonces aquí, para aclarar muy bien lo que es el superhombre, creo que hay que conocer muy bien cuál es el opuesto del superhombre. Decías hace un momento que era o blanco o negro, ¿no? Que eras un superhombre o era simple humanidad. ¿Qué es la simple humanidad? Hay que definir muy bien, quiero que quede muy claro. Creo que los dos queremos que quede muy claro qué es la simple humanidad. Sí, para que se vea muy bien, ¿no? La diferencia entre el superhombre y el hombre ordinario. Así es. De hecho, bueno, yo he hablado mucho de que soy fan de muchas caricaturas y ya sé que hay muchas caricaturas para adultos y la gente, pero eso son obvias como South Park o los Simpsons o algo así, pero hay unas caricaturas para niños que también son muy inteligentes. Hay un episodio de Bob Esponja, véanlo, donde Bob Esponja se hace normal. Creo que es una manera brillante de ejemplificar lo que es la simple humanidad. Cómo Bob Esponja llega a ser un hombre totalmente ordinario, un hombre completamente gris, un hombre que no tiene... ¿Qué pudiera ser una simple humanidad? A ver, vamos a empezar. Yo creo, de entrada, es como una masa. No tiene ninguna aspiración fuera de levantarse, comer, vivir, morir... y párenle de contar, ¿no? O sea, bueno, reproducirse, o sea, es lo más cercano a lo que sería un animal. Exactamente, de hecho Nietzsche hace énfasis justamente en ese punto, de que el superhombre o sea, se diferencia completamente del animal, ¿no? Del primate, de hecho. Y del animal también con sus mismos instintos, ¿no? Desde sexuales,
de saciación, ¿no? O sea, de la búsqueda del placer corporal. Que lo comentaba hace rato, por ejemplo, el hombre ordinario, digamos, hablando de sexo que mencionas, porque Nietzsche decía que sexualmente hablando el superhombre no era ordinario tampoco, entonces, lo cual tiene una lógica. Por lo tanto, el hombre ordinario, pues digamos que se siente, ¿cómo lo podremos poner, tocayo? ¿Horny? ¿En serio? Pero es que cuando yo, sí, o sea, podría ser como un hombre a lo mejor que tiene instintos o intereses sexuales que no son tan comunes, pero también, tocayo, no descartes que algo no tan común también sería que fuera sexual, o sea, que también, de acuerdo. digamos que podría no tener tanto interés por el sexo. Totalmente de acuerdo, tocayo, has tocado un punto muy, muy importante. Estoy totalmente de acuerdo, puede ser, sí, algo que se salga de cualquier norma, ¿no? Y decía justamente hace rato, tocayo, estaba diciendo, perdón, que un hombre ordinario que se siente, digamos, horny, es la palabra, ¿cómo decirlo? Y pues vas a lo que vas, ¿no? Y sacias tu instinto y ya, punto. Pero el superhombre, si no es sexual, es mucho más elaborado para eso. Es kinky, es la palabra que no utiliza la palabra kinky, pero eso es. Sí, es más, digamos que su sexualidad la experimenta de una manera mucho más, de una manera más compleja y no tan básica. Más sofisticada, digamos, ¿no? Así es. Así es. Entonces, bueno, ¿qué más pudiera hacer la simple humanidad? Alguien que sigue tendencias, por así decirlo. Alguien que hace rato decía alguien que vive en la Matrix, ¿no? Me recuerda, o sea, gente que algo que esté de moda, inmediatamente va y lo coge. Hay que aclarar una cosa, que estoy consciente y totalmente que el ser humano quiere pertenecer, pero yo creo que después de cierta edad, digamos, aunque la edad física y la mental no están directamente relacionadas todo el tiempo, digamos que pasan sus 25 años y ya ese deseo de pertenecer a toda costa tendría que ir disminuyendo. Deberías de tener, no sé. Bueno, lo que pasa es que cuando desarrollas un sentido de ti mismo, o sea, un self-awareness, que no la tenemos en la infancia, empiezas a diferenciarte de los demás, ¿no? Entonces, una cosa es ser la manada y si tú estás usando o vistiendo esta prenda y yo la quiero usar también para ser parte de, pero conforme me voy diferenciando y como voy construyendo esta conciencia de mí mismo, pues llega un punto en donde me doy cuenta que lo que tú estás usando no necesariamente va conmigo simplemente por el hecho de que lo estás usando, claro, ¿no? Claro. Entonces empiezas a tener esa diferenciación. Claro, totalmente. Por ejemplo, alguien que sigue modas, alguien que dice, hay una ciegamente, frase, ¿no? Yo diría que sigue modas ciegamente. Hay una frase que de verdad me purga cuando la gente dice, es que eso ya no está de moda. O sea, no necesariamente sí. Algo de ropa, o sea, cualquier cosa, o sea, ¿what? O sea, estoy de acuerdo que no voy a salir vestido como Voltaire, ¿no? Voy a salir vestido como la era victoriana a la calle. No vas ya guardaste tu peluca, La estoy desempolvando, porque como que huele mal un poco. La tengo que llevar a la tintorería, no sé dónde. Pero sí, estoy de acuerdo con eso, pero que a mí me digan, o sea, esos términos, o que una canción, yo en mi playlist, por ejemplo, tengo igual una canción que pueda haber surgido ayer, a una canción que me guste, simplemente no tengo ni... Es más, yo hago ejercicio con música clásica, me encanta, muchísimo. Entonces, no tiene nada que ver. Yo creo que sí, o sea, un hombre ordinario o un ser humano ordinario en ese sentido se regiría simplemente por la moda o lo que va dictando la sociedad, no lo que va dictando él o ella misma. Y ahí te va una buenísima, tocayo, ahí te va una buenísima. Alguien que se preocupa mucho por el qué dirán, a que le importan mucho las apariencias, que tries too hard to fit in, que termina siendo así como patético. Si alguien está escuchándonos que sepa esto que voy a mencionar, por favor, envíenos un mensaje. Yo leí hace tiempo un artículo que hablaba de la diferencia desde un punto psicológico de la gente que sonreía, el famoso cheese, ¿no? Que cada vez con las redes se ha hecho más elaborado y más falso, más fake, y la gente que nunca sonríe en las fotos. Y hay ejemplos como James Dean, por ejemplo, como Robert Pattinson, del que hablábamos hace rato. Deliberadamente no van a encontrar una foto de ellos dos donde estén sonriendo, ¿eh? O sea, deliberadamente, a lo mejor... Como una manera de protesta, ¿no? Es interesante ese punto. Es una especie de protesta. El chiste cementado que ahora yo veo en Instagram, además de gente que conoces y que sabes que no son esas personas,
me parece horroroso. Entonces, gente que le preocupa mucho el qué dirán. Y hablando de nuestros personajes, hay una escena, recuerdo en The Sinner, donde él llega a buscarla, creo que hay una especie de reunión en una escuela o algo así, y ella está con su amigo insoportable, la esposa Lila, y justamente lo primero que ella le dice es, ¿cómo dice? Como que como que los están viendo todos, ¿no? Nos están viendo, sí. A él no le importa, incluso sale y grita, de hecho. Sí, o sea, la autenticidad, ¿no? O sea, digamos, el superhombre le valora mucho más la autenticidad que el qué van a decir o qué vas a pensar de mí. Sí, o sea, al superhombre no le importa que hagas hacer el oso, que esa palabra también me pega, pero bueno, digamos algo así, ¿no? No le importa hacer el oso. Está muy por encima de eso, o sea, no le importa. Entonces, ¿qué otra cosa sería la simple humanidad? La simple humanidad, como decía hace un momento, es una persona que no tiene visión en cuestiones profundas, en cuestiones artísticas, cuestiones filosóficas. Sus gustos son muy básicos, ¿no? No son nada sofisticados. Es una persona que va a un museo y se toma fotos para Instagram, pero realmente no se para frente a un Rembrandt o un Monet o un Van Gogh y lo absorbe, siente la energía, siente lo que significa. Igual en el cine, yo estoy de acuerdo que el cine está hecho para entretener, sobre todo el cine, digamos, grande, el cine hollywoodense, no nada más hollywoodense, digamos, de muchos otros países también, pero el cine es un proceso artístico y hay unas visiones y la fotografía y demás, como hace rato hablábamos del trailer de The Batman. Bueno, la atmósfera te está diciendo todo, es una película totalmente oscura, es una película con mucha ira también, y yo creo que el superhombre muy dark también desarrolla una ira. Sí, que por también supuesto. Lo vemos en The Sinner, el personaje de Matt Bomer tiene ira. Claro. Tiene ira. Y mucha de esa ira, además, va dirigida a la misma humanidad. A la simple humanidad, exactamente. A la humanidad ordinaria. Y ese repudio, ese asco que hablábamos hace rato, porque es la palabra indicada, que sienten por esa simple humanidad, ¿no? Y además también el hecho tal vez de verse atrapados en la misma, que ahí me viene a la mente también Patrick Bateman, de cómo él repudia y se da cuenta de repente que tiene que salirse del estar con esos colegas, como algunos colegas mediocres. Creo que solo respeta a uno de sus colegas, a los demás los considera mediocres. Claro, porque él mismo de repente se da cuenta que él está, o es miembro de esa misma ordinariedad, ¿no? Que ya cayó, ¿no? Digamos, en la trampa, porque es una trampa. Yo creo que ese es un punto. En la sociedad actual, sobre todo, yo creo que para un superhombre caer en simple humanidad sería it's a trap, realmente, porque es muy difícil salir de ahí. Repito, Nietzsche dijo que hasta la estructura de acero más poderosa podía ser destruida por muchas pequeñas e insignificantes cosas de lluvia, o sea, la simple humanidad. Claro. Oye, Tocayo, pero esa cosa, por ejemplo, o sea, es que por un lado suena muy atractivo este tema del ser superhombre y ser superior y tal, pero tiene tantas características que yo considero negativas que ya no, o sea, no resulta tan atractivo también, ¿no? Es que, como decía Nietzsche, repito, que va a tener un lado oscuro, es inevitable, de entrada porque al no encajar en una sociedad, ya te hace como... la soledad tampoco suele ser tan buena compañera, pero tampoco pueden socializar con cualquier persona porque no van a encajar. Entonces están como debe ser una situación, psicológicamente hablando, pues a veces desgastante, ¿no? Complicada. No se a un lado ni al otro. O sea, a veces no quieren estar solos tal vez, pero si empiezan a socializar, como en la serie You, cuando llegan a las reuniones estas de esta gente de suburbio ordinaria también, digo, por ejemplo, hace rato decíamos que no necesariamente es el dinero, porque esta gente tiene dinero, pero es asquerosamente completamente ordinaria. Exacto, asquerosamente ordinaria. La influencer es repugnante, por ejemplo. Sí, ese personaje es asquerosamente ordinario. Sí, es repugnante. Y no auténtico, ¿no? O sea, es completamente fake. Que ese es un punto, como justamente ante la preocupación por el que dirán, la gente se va haciendo fake, y yo lo veo en redes, o sea, este narcisismo en redes para ser aceptados y seguir con ciertas tendencias, que si no es la selfie, que si no es la sonrisa de guasón fingida, o sea de Joker realmente, porque yo veo muchos así, los filtros, gente que de verdad les sabe. Yo no sé nada, francamente, yo casi ni posteo, de hecho, en mis Instagrams, o en mi Instagram, perdón, o en Facebook, así fotos, siempre es alguien que las toma y a veces ni me gustan, ni me etiquetan, ni las suben, ¿no? Pero a mí ni siquiera me gustaron, o sea, pero
Y por cierto que yo nunca sonrío tampoco. No sé, Tocayo. La última vez y me sentía como... Yo fíjate que de chiquito, por alguna razón, bueno, no de chiquito, más bien de adolescente, por alguna razón, yo aprendí que había que no sonreír en las fotos para parecer más masculino. Si eres masculino, entonces no sonreías, ¿no? Y eso ya lo dejé hace mucho tiempo. De hecho, hoy prácticamente no vas a encontrar una foto mía en donde yo no sonría, porque me parece que no va conmigo y mi personalidad. Yo normalmente estoy sonriendo. No, yo también, pero en una foto, la verdad, me siento como... Lo intenté en una ocasión y de verdad te juro que me sentía como una ardilla, tocayo. No, ese no soy yo. No puedo explicarlo porque, por la vida no voy serio por la vida. Creo que claro. Sí soy más serio. No es que no sé, soy como un contraste de serio y payaso puedo ser, pero no soy sí sonrío. Tú eres un Joker que va riendo todo el tiempo de oreja a oreja. No, exacto. Bueno, bueno, pues creo que ya quedó un poco más claro, ¿no? El que es ordinario versus lo que no lo es. Ojalá. Tocayo, pues el tiempo se nos ha acabado, ha sido un placer enorme y este tema de verdad es que puede durar para toda la vida. Yo puedo estar de verdad hablando días seguidos sin parar acerca de esto. Sí, es un tema que da para mucho y seguramente a ustedes también les ha generado algunas preguntas, algunas dudas y bueno, pues si hay interés, a lo mejor podemos hacer otro episodio más adelante para continuar con el tema. Claro, y cualquier comentario que tengan, pregunta, sugerencia, díganos y así nosotros mejoramos también y hacemos más cosas como las que ustedes quieran. Propongan temas también para los podcasts siguientes y bueno, ¿qué más puedo decir, tocayo? Qué placer haber estado tocando este tema, particularmente a mí me interesaba mucho también y hasta la próxima, que estén muy bien. Nos vemos en el siguiente episodio de Partida Secreta. Hasta luego. Hasta luego.